Hola, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a retomar, ¿verdad?, las clases de la materia de educación cristiana. Esta es la clase número 5. El tema que vamos a desarrollar habla de comprensión de la forma en que aprenden las personas. Esto es más que todo enfocado, ¿verdad? Si ustedes ya se dieron cuenta, educación cristiana lo que pretende es que podamos ser maestros nosotros, ¿verdad? Pero tal vez no en todo el sentido de la palabra, digamos, profesionales o algo así, sino que maestro es aquel que está dispuesto a enseñar a otros. Entonces podemos ser maestros de las personas con las que estamos trabajando en la iglesia, poder enseñarles acerca de Dios, poder enseñarles acerca de la palabra, poder enseñarles acerca de nuestra propia experiencia, de nuestra vida, ¿verdad? De las cosas que nosotros podamos estar viviendo. Y de eso se trata justamente esta clase, la clase número 5. Ahora dice la persona total. Enseñamos a la persona total. Son 3 las áreas de la persona que reflejan una comprensión holística de la forma en que aprenden las personas, es decir, a sacar el mayor provecho que nosotros podamos cuando nosotros le estamos enseñando a alguien. Las 3 formas son, o las 3 áreas, es el conocimiento, que tiene que ver el intelecto, las actitudes o valores, que esa es la voluntad y las emociones, y las habilidades y hábitos físicos. A estas áreas se le llaman dominios, al conocimiento, a las actitudes, a las habilidades y hábitos. Luego tenemos aquí un pequeño concepto de conocimiento donde dice, este es el dominio de la enseñanza que más conocemos, porque casi siempre enseñamos para la mente. Y yo creo que hemos sido acostumbrados en ese sentido, enseñar para conocer, ¿verdad? Eso es, los maestros, por ejemplo, en una escuela o en un colegio enseñan para que los alumnos conozcan. Luego dice, aquí tratamos con información o contenido, es decir, lo que comprendemos. Estamos hablando de actitudes, valores y compromisos. Dice que esta es una parte importante de la enseñanza porque no solo queremos que la gente entienda, sino, ¿verdad?, que pueda entender un concepto o idea, sino que lo valoren o que se comprometan con ella, que sientan pasión por ese principio o entusiasmo. Esta parte del aprendizaje se descuida con mucha frecuencia, pero es importante. Cuando comenzamos, dice, a pensar en nuestros objetivos para una situación de aprendizaje, debemos pensar siempre en cómo se siente la persona sobre cierto tema. Si lo valora o está dispuesto a comprometerse, necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué deseamos que los estudiantes sientan o valoren? ¿O qué deseamos nosotros que cuando nosotros estamos enseñando algo, qué es lo que nosotros queremos que ellos nada más solamente sería conocer? No, sino que puedan tomar una actitud, puedan ponerle valor o puedan ponerle un compromiso a lo que nosotros podamos estar enseñando. Luego tenemos destrezas o hábitos físicos. Dice que en ocasiones enseñamos para que la gente actúe, es decir, como normalmente decimos, manos a la obra, ¿verdad? Ya sabemos, ya conocemos, ya comprendimos, ahora hagámoslo en la práctica. Dice que con esto se pretende que se pueda poseer una nueva destreza o saldrán de la sesión de clase para poner en práctica lo aprendido. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando acerca de, como en este caso y en este mes, dentro de la iglesia, hablamos acerca del perdón. Ahora, ¿cómo podemos poner en práctica eso, ¿verdad? No solamente hemos recibido una enseñanza, lo hemos entendido, entonces ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Si le hemos fallado a alguien, pues la práctica sería ahí de decirle, mira, lo siento, ¿verdad? Pero he estado aprendiendo y conociendo acerca de este tema y quiero arreglar las cosas contigo. Eso sería la práctica. Luego, dice acá, una enseñanza para la persona total. Dice, el primer dominio, el conocimiento, se relaciona con la pregunta ¿qué deseamos que se aprenda? El segundo dominio, las actitudes, valores y compromisos, se relaciona con la pregunta ¿qué deseamos que sientan? Y el tercero, que tiene que ver con las destrezas y hábitos físicos, ¿qué deseamos que hagan? Y yo creo que si tomamos en cuenta todo lo demás y todo el contenido de esta materia y de esta separata, en esto se centra.
¿Qué es lo que nosotros voy a aprender? O sea, ¿cuál va a ser mi actitud hacia eso? O sea, ¿qué es lo que yo deseo que las personas sientan cuando yo hablo de un tema como por ejemplo el perdón? ¿Y cuál va a ser la acción? O sea, ¿cuál va a ser la práctica acerca de ese tema? Dice, todo buen maestro piensa en los 3 dominios de aprendizaje cuando prepara una enseñanza. Piensa en lo último que enseñó y que deseaba enseñar. Es sumamente importante, dice, si nos preocupamos por estas 3 áreas de aprendizaje, entonces hemos logrado un enfoque holístico a la educación cristiana. Y justo si hablamos de la holística dentro de la educación cristiana, que es la que se centra en el desarrollo de la persona en el sentido más completo posible, ¿verdad? Cuando hablamos de una enseñanza holística cristiana, anima a los alumnos a dar lo mejor de sí y los capacita para sacar todo el potencial posible a las experiencias de la vida y alcanzar sus metas. O sea, nuestra idea de poder enseñar, en este caso, pues la palabra de Dios, o poder enseñar cualquier otra cosa que nosotros conozcamos y queremos transmitirle a otro, es eso, sacar el máximo potencial de la otra persona y saber que hay cosas por aprender y cosas por poner en práctica. Hay 3 modelos de aprendizaje. Dice que uno es el proceso de información. Eso llega aquí, a la mente. Este modelo implica la comunicación de información del maestro a los estudiantes. También implica dar las herramientas para que los estudiantes descubran la información ellos solos. Van de lo conocido a lo desconocido, como bloques sobre una base existente. Es decir, es sumamente importante, de verdad, que para poder estudiar teología podamos nosotros entender, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la que nos indica a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer y comprender la palabra de Dios. Hay una base, ser cristiano. ¿Se puede estudiar teología sin ser cristiano? Sí se puede. Pero luego vamos a tener, ¿verdad?, un poquito más de tiempo en que él pueda comprender la base de poder estudiar teología. Yo creo que todos los que están acá en esa materia entendemos y tenemos esa base, ¿verdad? Tenemos ese conocimiento acerca de Dios y decir, yo quiero más, quiero aprender más de Dios, quiero saber más de su palabra, quiero saber cómo llevarles a otros la palabra, ¿verdad? Eso ya lo tenemos. Entonces, cuando esa información llega, dice que también se puede hacer, ¿verdad?, diciéndole a las personas que lo busquen por ellos solitos. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en algunos casos de los que estamos acá, que hemos llegado a la iglesia porque nos ha gustado a nosotros. Nadie nos llevó y empezamos a leer la Biblia, no porque alguien nos dijo, sino porque queríamos descubrir más. La idea de que nosotros podamos ser enseñados, ¿verdad?, a través de este proceso de información, es que todo llegue a nuestra mente. Dice, podemos dar algunos ejemplos de lo anterior. ¿Cómo hacemos eso en un estudio bíblico? Dice, no le decimos a la gente sencillamente lo que dice la Biblia. Les damos las herramientas para que estudien la Biblia ellos solos. Con frecuencia se usa el modelo de descubrimiento, incluso con adolescentes. Se les preguntan cuáles son las ideas principales del pasaje. Vamos a tratar de enseñarles a pensar. Hay de verdad herramientas sumamente importantes y yo creo que nuestros pastores, ¿verdad?, hacen mucho uso de eso, ¿verdad? Ellos nos preguntan, nos dicen, ¿verdad?, en medio de una enseñanza, ¿verdad?, como son los discipulados, y yo creo que los discipulados pues se prestan muchísimo a esto, a poder enseñar y asegurarnos que el que nos está escuchando pueda ir comprendiendo, preguntar y decir, ajá, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Eso afirma los conocimientos y es importante. Luego dice, las herramientas y la habilidad de pensar van de la mano. Es decir, ustedes aquí en teología, ustedes tienen el material, ¿verdad? Ahora el video también es parte de eso. La idea es que ustedes solitos puedan venir y leer y desear aprender. O sea, ese deseo de aprender y de saber más es sumamente importante para que podamos crecer también en conocimiento. Luego dice acondicionamiento. Este otro dice que tiene que ver con las habilidades o destrezas y hábitos físicos. Dice, veamos cómo el primer modelo se relaciona con el dominio del conocimiento. Este modelo se relaciona con las destrezas o hábitos físicos. En este modelo el aprendizaje está ligado a consecuencias y quizás
es la parte que más me encanta, porque yo creo que ya hemos escuchado que sin consecuencias no hay aprendizaje. A veces a los niños pequeños se les dice, no te subas ahí, te vas a caer. No te subas ahí, te vas a caer. O sea, nosotros y ellos saben de que eso puede pasar, pero no lo va a aprender hasta que se caiga. Y muchas veces en la vida, no solamente con los niños, nuestros padres probablemente les dijeron, no es ahí, ¿verdad? No es ahí la cuestión, ¿verdad? Con esa persona tal vez, pero luego de eso, ¿verdad? En la vida uno se equivoca y dice, ay, mi mamá, mi papá tenían razón. No era ahí, tengo que orar, tengo que pedirle Dios dirección, ¿verdad? Tenemos nosotros que aprender con las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Y ese aprendizaje jamás se olvida. Créanme que a mí me ha pasado, ¿verdad? Ese aprendizaje en base a consecuencias es bastante duradero, ¿verdad? Dice, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De cuando éramos pequeños, no sé si a ustedes les pasaba, pero yo sí, y tengo marcado en mi cabeza que era un gran cartel donde estaban nuestros nombres. Y en ese cartel, ¿verdad? Habían como unos sobrecitos. Y en cada sobrecito nos iban metiendo estrellitas o caritas felices o lo que nos íbamos ganando en la semana. De verdad que para mí ese era un incentivo, porque al final el que tuviera caritas, cuántas caritas o cuántas estrellitas, esa persona iba a ganar cierto regalo. Entonces mi motivación siempre fue, me voy a portar bien, ¿verdad? Porque quiero tal cosa, me voy a portar bien por esto. Yo sabía que si yo me portaba bien cuando estaba pequeña, ¿verdad? Iba a recibir al final de la semana, ¿verdad? Un premio, ¿verdad? Que eran cosas bonitas que la maestra siempre llevaba, juguetitos, dulces, todas esas cosas. Entonces yo creo que los niños también aprenden por ese método. Dice acá también que las calificaciones son las consecuencias del aprendizaje. Estas a menudo nos impulsan a mejorar, pero en ocasiones sucede lo contrario. Todos corremos el peligro de enseñar de modo que la gente se vuelva dependiente de las recompensas o castigos. Esa es como la desventaja que tenemos. Las calificaciones son las consecuencias del aprendizaje. Si aprende bien y hace lo que el maestro quiere que haga, obtiene una mejor calificación. En ocasiones, ¿verdad? Las calificaciones nos motivan a mejorar, pero en otros nos desaniman. Ahora hemos llegado al punto, ¿verdad? En nuestra sociedad, que en algunos casos, ¿verdad? Y le digo porque como en mi profesión, ¿verdad? De que soy maestra de parvularia, se tenía esto, y yo creo que todavía se mantiene, el hecho de que usted no podía aplazar a ningún alumno, desde lo que es parvularia hasta primaria, es decir, hasta tercer grado. Pasaban, así tuvieran 2, así tuvieran 3, así tuvieran 1, así tuvieran 0, tenían que pasar, porque se estaba trabajando en la autoestima en los niños de que ellos podían y que una nota no los definía. Definitivamente sí. Así es, una nota no define, pero sí una nota nos va a ayudar a motivar, ¿verdad? Pero ese es el punto, que quizás muchas veces nosotros pensamos, dice, una nota no me define. No nos va a definir una nota, definitivamente que no, pero sí nos ayuda y nos motiva a ser mejores. Normalmente, en mi caso, a mí siempre me encantaba sacar buenas notas, y no era por algo que mi mamá me haya impulsado o mi familia lo haya hecho, sino que era como mi deseo, no sé, ¿verdad? Eso es algo que ya estaba en mí y siempre me ha gustado hacer las cosas de verdad, que sean lo mejor posible, ¿verdad? Por decirlo, a tratar de hacerlo todo excelente. Ahora, si nosotros traemos esto a la parte bíblica, si nosotros tenemos consecuencias, ¿verdad? Y aprendemos, dice acá, en ocasiones los patrones usan este sistema en relación con su sueldo o empleo. Si hace lo que quiere, obtendrá más dinero, ¿verdad? Esa es la parte secular, ¿verdad? Sí, se le da un salario, pero porque hizo todo esto que se le pidió que hiciera, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, dice que podemos enseñar a la gente de manera que lleguen a depender de las recompensas o castigos, y eso no es lo correcto. ¿Por qué debemos de ser cristianos? Si nos preguntamos eso, si nosotros decimos, ¿qué gano yo con ser cristiano? Hay gente que dice eso, siempre va a buscar eso porque así fue enseñado. Vea, vas a hacer esto, pero vas a obtener lo otro. Luego dice acá la respuesta para ganar el cielo.
Bien, entonces me convertiría al cristianismo. Pero después que uno se ha convertido, la vida es difícil y renuncia, porque no es no era el cielo que él esperaba, ¿verdad? Y yo creo que este aprendizaje, ¿verdad? Esta enseñanza se tiene que dar de la mejor manera, enseñar a las personas que seguir a Jesús no es algo que va a ser como todo el mundo dice, y quizás la mayoría dice color de rosa, ¿verdad? Definitivamente que no. Pero vale la pena y vamos a ganar el cielo. No ahorita, pero sí cuando sea el momento oportuno. Luego tenemos un tercer, dice, modelo de aprendizaje social, que son las actitudes o compromisos. El tercer modelo de aprendizaje se relaciona con el tercer dominio, actitudes y compromisos. Aquí se requiere de un tutor o un ejemplo. Damos un ejemplo de lo que significa en términos de la vida de una persona. Es decir, yo voy a aprender por lo que veo en otra persona. Y esto de verdad que la Biblia lo enmarca muchísimo, ¿verdad? Cuando dice que nosotros tenemos que ser personas de buen testimonio, porque la gente va a aprender por lo que ve que nosotros hacemos. Dice, ¿cuántos han adoptado a un personaje relacionado con nosotros que hoy nos sirva de modelo en alguna fase de la vida? Y quizás, si nos ponemos a pensar en qué personaje de la Biblia para nosotros ha impactado, creo que encontraremos bastantes, ¿verdad? Personalmente, a mí me encanta muchísimo la vida de David. David, un rey conforme al corazón de Dios, que se equivocó muchas veces, pero se levantó, ¿verdad? Se levantó, siempre se levantaba, siempre estaba ahí Dios para atenderlo. Y de verdad que para mí David es uno de los personajes sumamente importantes de los que hay que aprender. Otro de los personajes, ¿verdad?, que también me gustó mucho fue Noé. Noé, por una obediencia ciega, como decimos, ¿verdad? Diciéndole va a haber un diluvio cuando nunca había llovido. Haz esto, haz un arca que mide esto y esto, y lo hizo. O sea, una obediencia de verdad que impacta, que deberíamos de hacerlo todo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad?, tenemos acá que unas etapas del conocimiento. Una etapa del conocimiento, dice, hemos discutido 3 dominios del aprendizaje: conocimiento, actitudes y valores, destrezas y hábitos. Pero dentro de cada uno de esos dominios hay un progreso. Por ejemplo, podemos mejorar el dominio del conocimiento si lo vemos en 3 etapas. Y esas etapas son la conciencia, la comprensión y la sabiduría. Y a esto quiero que sí le pongan como muchísima atención y puedan leerlo para que nosotros, o sea, podamos aprender de una mejor manera y poder enseñarle a otros. Dice, conciencia es sencillamente reconocer algo. Si pregunto, ¿qué es este libro? ¿Verdad? Si nosotros lo vemos y podemos contestar, este libro es una Biblia. Esa es una simple conciencia. Todavía no me puede decir lo que contiene el libro o por qué es importante, pero ha reconocido que el libro es la Biblia, ¿verdad? Reconocer, ese es el estado de conciencia. Comprensión. La comprensión es el nivel en que no solo se reconoce algo, sino que se puede decir algo sobre ello. Si volvemos al ejemplo de la Biblia, nosotros solamente no podemos decir es la Biblia, sino que si ya llegamos a la comprensión, podemos decir que la Biblia contiene historias acerca del pueblo de Dios, que contienen evangelios que explican la vida de Jesús, que contienen la historia de cómo Dios llevó al pueblo de Israel a la tierra que Él les había prometido, ¿verdad? Y dice que puede uno decir que contiene las cartas de Pablo enviadas a la iglesia del siglo I. Entonces, puede uno demostrar que tiene una comprensión del contenido de ese libro. Primero, ¿qué es ese libro? La Biblia. Segundo, ¿qué contiene este libro? Es mi mayor comprensión. Es decir, contiene esto. Bueno, hay muchas otras cosas que contiene. Y luego tenemos la sabiduría. Dice que sabiduría, sin embargo, es más simple que conciencia, comprensión o ser capaz de decir algo de un objeto. Quienes nos pregunten por qué es importante este libro y quizás respondamos porque es la palabra de Dios y contiene lecciones para ayudarnos en nuestra vida, entonces el libro es muy importante para nosotros. Es la guía de Dios para la vida, quizás hasta
nos digamos la forma en que Dios nos dio este libro mediante la revelación. Por esta respuesta estaríamos demostrando, dice, que no solo comprendemos el contenido del libro, sino que también lo valoramos y ejercemos sabiduría acerca de este libro. Es importante, dice, que si respondemos que la Biblia es un libro que nos da lecciones diarias, estamos demostrando no solo que lo entendemos, sino que lo valoramos y demostramos sabiduría sobre el mismo. O sea que conocer, comprender y tener sabiduría nos lleva a un todo de la enseñanza. Luego dice que al enseñar empujamos a esos altos niveles de aprendizaje. No solo se trata de estar consciente o comprender algo, queremos que obtengan sabiduría. Y son 3 etapas en el área de conocimiento, en una versión extendida que no tiene 3, sino 6 etapas. Y quizás les suene como un poco redundante, ¿verdad? Lo que estamos viendo, pero estamos viendo cómo podemos obtener mayor aprendizaje, mayor conocimiento, o sea, que ese conocimiento pueda quedar en nosotros y cómo lo vamos a hacer. Dice, la primera etapa es conciencia, ya lo estuvimos viendo, luego la comprensión y la 3 es la aplicación, que es lo que hemos estado viendo. Luego, acá se menciona una cuarta, cuando ya el aprendizaje es muy profundo. Una etapa de análisis, que esta es la más sofisticada que la aplicación, porque no es necesario analizar algo para usarlo. Sencillamente necesitamos saber cómo funciona. Pero cuando analizamos algo, dice, se pueden mencionar sus partes. Luego tenemos la etapa de síntesis o creatividad. Estas últimas 3 etapas son extra a lo que ya hemos estado viendo. Dice que la síntesis es una etapa donde podemos tomar ideas de 2 lugares diferentes y unirlas para formar una nueva idea. Esto sucede cuando podemos tomar varias reglas de diversos lugares y unirlas para producir un principio, o cuando tomamos varios versículos bíblicos de diferentes partes de la misma y las unimos para encontrar un principio a fin de aplicarlo a nuestra vida. Como cristianos, esto es síntesis, ¿verdad? Voy a aprender de aquí lo que dice en el Antiguo Testamento y lo que dice en el Nuevo Testamento, que viene siendo lo mismo, y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso es síntesis. Y luego la evaluación, ¿verdad? Dice, aquí le damos valor a nuestra idea, hacemos juicio sobre ella y hacemos un fuerte sentido de compromiso con base en todo nuestro entendimiento, análisis y síntesis. Cuando examinamos estas 6 etapas del dominio del conocimiento, podemos comenzar a ver que en la mayoría de nuestra educación, y eso es literal, solo nos interesa conciencia y comprensión. Casi siempre se nos examinan sobre esas áreas. Sin embargo, en educación cristiana queremos que nuestros estudiantes piensen en niveles altos. Y yo creo que no solamente en educación cristiana, ¿verdad? Los que están estudiando en algún momento, siempre de verdad tenemos que buscar lo mejor, aprender lo mejor, hacer lo mejor, porque eso demuestra que Dios, ¿verdad?, está en nuestra vida y Él es el que nos hace lo mejor. Así que gracias por estar acá, gracias por leer y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.